Hey, qué malos parceros, el día de hoy les traigo un video con unos consejos. Estos consejos y estas opiniones son en base a mi experiencia. Obviamente ustedes pueden escoger si tomar estos consejos para mejorar o no. El video es acerca de por qué tu look ahead apesta. Les voy a dar 4 razones por las que nuestro look ahead apesta y espero estos consejos les sirva mucho para mejorar. Entonces empecemos. La primera razón tiene que ver con la velocidad. Esta primera razón de por qué nuestro look ahead apesta es porque estamos girando muy rápido el cubo y puede parecer al principio que vamos a obtener tiempos más rápidos girando más rápido el cubo, pero en realidad esto empeora la anticipación, esto empeora el look ahead. Esto solo hace que uno se detenga más. Esto no significa que uno debe volverse súper lento. El primer consejo que les voy a dar es tratar de reducir un poco la velocidad a la hora de armar el cubo y probablemente con esto obtengamos los mismos tiempos que antes. Ahora vamos con la segunda razón. Simplemente no estás mirando hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? No puedes tener una buena anticipación si no miras hacia adelante, o sea, look ahead. Como ejemplo, lo que debes hacer es tratar constantemente de encontrar el siguiente par mientras resuelves el actual. Los pongo en contexto. A veces uno está resolviendo el F2L y se enfoca mucho en ese par que está resolviendo. Si uno ya en la cabeza ya lo resolvió y ya sabe cómo insertarlo, enfocar la mirada en las siguientes piezas, no quedándose en insertar el F2L, sino de una vez buscar el otro con la mirada. Y así anticipamos nuestros movimientos y mejoramos nuestro look ahead. Ahora vamos con la tercera razón. No estás en tu estado óptimo. Eso tiene que ver mucho con la concentración y la comodidad a la hora de armar el cubo. 3 cosas que hago yo para armar el cubo que realmente mejoran mi look ahead y tiene que ver mucho con la comodidad y la concentración. Como dije anteriormente, la primera, beber agua mientras practicas. Hay que estar bien hidratados, les recomiendo mucho tomar agua. La segunda, descansar muy bien, dormir 8 a 9 horas. La tercera y la más importante, descansar los ojos, no usar tanto el teléfono. Esto implica que el teléfono nos cansa los ojos y como consecuencia vamos a empeorar nuestro look ahead porque vamos a tener unos ojos cansados y no vamos a anticipar los movimientos, un F2L, un OLL. Les recomiendo mucho descansar del celular. Y ahora vamos con la última razón, la cuarta razón, y esta es: no estás practicando la anticipación, no estás practicando el look ahead. Como primera instancia, no puedes mejorar en algo que no estás practicando. Les voy a dar 5 consejos para mejorar esta razón. La primera, resolver cubos grandes. Todos sabemos que resolver cubos grandes nos ayuda a mejorar. Les recomiendo mucho el Megamince ayuda demasiado a mejorar el look ahead, sobre todo en el F2L, ya que en Megamince se resuelven muchos F2Ls. Ahora vamos con el segundo consejo de esta cuarta razón, que sería soluciones lentas, y entre paréntesis, si a usted le funciona. Recomiendo mucho hacer soluciones lentas, tratar de pensar lo que uno está haciendo, qué movimientos está haciendo, qué movimientos está haciendo mal, si está rotando de más, y esto implica a que uno no pueda anticipar los movimientos. Ahora vamos con el tercer consejo, aprender a hacer F2Ls sin mirar. Esto tiene que ver mucho con el paso anterior y es hacer el cubo lento, tratar de, bueno, ya encontré estas 2 piezas que me forman ese F2L, tratar de resolverlo en la cabeza y hacerlo sin mirar. O mirar si esos movimientos de ese F2L si están bien interiorizados. Eso es lo que quiero decir con este consejo. Ahora vamos con el cuarto consejo y me parece que es uno de los más importantes y les aseguro que van a mejorar mucho su look ahead, y es no tener tiempo de inspección. Esto ayuda mucho porque a veces uno se enfoca mucho, lo tengo que inspeccionar en 15 segundos y uno a veces ni lo inspecciona en esos 15 segundos, no se toma ese tiempo, sino por ahí 5 segundos y de una empieza a hacer la cruz y ni se enfocó en su primer par. Entonces les recomiendo mucho que traten de hacer, por ejemplo, 2 semanas sin tomarse inspección, sino tranquilamente hacer el cubo lento sin inspección. Y esto les va a ayudar mucho a mejorar su look ahead. Y el último consejo, y con esto acabamos el video: primero hay que aprender a caminar y después a correr. Primero lento, luego rápido y más rápido.
y les aseguro que así van a mejorar mucho su velocidad, sus finger tricks y sobre todo su look ahead. Y esto les va a ayudar mucho a mejorar sus tiempos. Espero les haya gustado mucho este video. Próximamente voy a subir más videos de este tipo, hablando así tú a tú, dando mis opiniones y obviamente pues lo que me ha ayudado a mí mejorar. Yo no soy el mejor del mundo, pero espero les sirvan mucho estos consejos. La buena, la re buena. Bye.